Pompeya fue una antigua ciudad romana situada en la Campania, a orillas del Golfo de Nápoles y próxima a la actual Nápoles. Un reciente estudio científico certifica que la erupción volcánica más famosa de la historia ocurrió 2 meses después de la fecha que hasta ahora se creía. La furia del Vesubio arrasó Pompeya entre el 24 y 25 de octubre del año 79 de nuestra era, y no en agosto, como se creía con total claridad hasta el año 2018, cuando los estudiosos comenzaron a sospechar que algo no cuadraba en los tiempos, debido a una inscripción hecha a carboncillo con una fecha del otoño en uno de los muros. La localización exacta de esta ciudad acabó olvidada en el transcurso de los siglos, debido a las gruesas capas de ceniza que la cubrieron. En el año 1592 tuvo lugar el descubrimiento, cuando el arquitecto suizo Domenico Fontana estaba excavando un nuevo curso para el río Sarno. Carlos VII de Nápoles, más conocido como Carlos III de España, fue quien ordenó comenzar la excavación sistemática de las poblaciones Pompeya, Herculano, Oplontis y las villas estarianas, que habían quedado sepultadas por la erupción del Vesubio. La ciudad ofrece en la actualidad al visitante una imagen de la vida romana durante el siglo I, debido a que se conoce de forma precisa sin ninguna modificación posterior, siendo la única ciudad antigua cuya estructura topográfica es tal y como era en aquella época. Las excavaciones del napolitano Giuseppe Fiorelli ayudaron a preservar la ciudad. Para localizar los edificios la dividió en 9 regiones, cada una de ellas con un número identificativo para cada manzana, y dentro de cada manzana para cada puerta. En la actualidad solamente han sido desenterradas aproximadamente 1/3 de las 44 hectáreas que comprende el suelo de la ciudad de Pompeya. En el yacimiento arqueológico de Pompeya, al sur de Italia, en enero del año 2023, abrió al público la llamada Casa de los Betti, la domus de 2 ricos libertos decorada con numerosas escenas eróticas y que ha permanecido cerrada durante los últimos 20 años. Se encuentra situada en la 6ª región, cerca de la puerta vesuviana y bordeada por el Vicolo de Mercurio y el Vicolo de Betti. Es una de las más grandes de Pompeya, abarcando toda la sección sur del bloque 15. Fue inaugurada por el ministro italiano de Cultura Gennaro Sangiuliano, que asistió con otras autoridades a la reapertura y celebró en un comunicado la recuperación de un espacio único en su género e inaccesible en las 2 últimas décadas, debido a que en la restauración se han tardado más de 6 años, permaneciendo otros 14 posteriormente cerrada. Esta casa se excavó entre los años 1894 y 1896. Formaba parte del complejo de 2 libertos, que se cree que eran hermanos, Aulus Bertius Conviva y Aulus Bertius Restitutus, 2 hermanos esclavos que consiguieron su libertad al amasar gran fortuna con la venta de vinos, permitiéndoles codearse con la alta sociedad pompeyana al tener enormes ingresos, según nos dicen los 2 anillos encontrados y los grafitos electorales. Conserva una lujosa decoración escultórica y pictórica, donde se refleja la prosperidad de esta ciudad y donde se producía vino para todo el Mediterráneo, así como un modelo social que permitió a 2 esclavos escalar en la jerarquía de clases pompeyanas. En los laterales del atrio o vestíbulo hay algunas salas pequeñas con pinturas interesantes que, una vez restauradas, muestran una gran calidad. Se han conservado casi todos los frescos de las paredes que se completaron después del anterior terremoto del año 62 después de Cristo, gracias a su cuidada excavación. En total nos han llegado 12 escenas mitológicas,
distribuidas en 4 cubiculum y un triclinium. En los muros laterales del atrio, una frente a otra, se encuentran las 2 cajas fuertes enormes de bronce e hierro con cerradura, donde los hermanos Betti guardaban las joyas y las monedas romanas, colocándolas en un lugar prominente de la casa para impresionar a los visitantes, combinadas con una pintura del dios Priapo. También en el vestíbulo, estas 2 cajas fuertes servían para subrayar la riqueza de los hermanos Betti, lo cual parece indicar que estas ambiciones muestran una mentalidad no infrecuente entre los nuevos ricos. Los hermanos Betti habían conseguido una cierta clase social. Conviva era un augustalis, el principal cargo cívico para el que un liberto sería elegible. Los augustales lo componían hombres de todas las clases sociales y tenían ciertos privilegios. Asociaban el culto del emperador a obras de beneficencia y de festejos públicos. En el año 2016, esta casa tuvo una reapertura parcial, permitiendo apreciar solamente el atrio principal y algunos espacios del entorno. La extraordinaria conservación de los objetos encontrados se debe a que la lluvia de cenizas húmedas que acompañaron a la erupción volcánica formó un sello hermético sobre la ciudad, conservando estructuras públicas, templos, teatros, termas y casas particulares. En la pared a la derecha de la puerta pequeña de entrada llamada Fauces está representado el dios Priapo en un mural. En el momento de pesar sobre el plato de una balanza su enorme falo, teniendo como contrapeso en el otro plato una bolsa con dinero. Hay otra estatua de este dios realizada en mármol en el peristilo, patio rectangular de columnas dóricas estriadas. Priapo en la mitología griega es un dios menor rústico de la fertilidad, de la vegetación y de todos los animales que se relacionan con la vida agrícola e incluso con la pesca. Las habitaciones del servicio se encuentran situadas en un lateral del atrio principal, en la sección norte de la casa y alrededor de otro atrio más pequeño. En una de las paredes del atrio pequeño hay un lararium o pequeño altar sagrado de la antigua vivienda romana, en el que se realizaban las ofrendas y oraciones a los dioses o espíritus guardianes del hogar. En las viviendas de los patricios, el lararium se situaba en el atrio mayor y en las casas que no disponían de él se colocaban cerca del fuego de la cocina. En él se rendía culto a los antepasados y se guardaban diversas reliquias de la familia, con el fin de no exponerse a desgracias. En un rincón apartado de la casa, junto a la cocina, había un prostíbulo regentado por una prostituta griega. Está decorado con frescos eróticos casi pornográficos, y que hasta esta remodelación estaban ocultos para el público infantil, lo mismo que la pintura y la escultura del dios Priapo mencionadas anteriormente. La superficie de la casa vista en planta tiene un área aproximado de 1.100 metros cuadrados. La construcción y sus decoraciones pertenecen al periodo final de la ocupación de Pompeya y proporciona por lo tanto una importante evidencia de la estética de la ciudad en víspera de su destrucción. La casa es muy significativa arquitectónicamente, no solo por su tamaño, sino también por proporcionarnos los importantes cambios que estaban en marcha en el diseño de las casas romanas durante el tercer cuarto del siglo I después de Cristo, al mostrarnos una información clave sobre la arquitectura doméstica y la decoración de interiores en los últimos días de la ciudad de Pompeya. Prácticamente en casi todo el perímetro del suelo del jardín se pueden todavía apreciar las tuberías de la conducción del agua.
Las pinturas al fresco del triclinio o comedor que representan escenas mitológicas son especialmente refinadas. Fueron pintadas en esta sala que a propósito no tiene demasiada iluminación para que la luz solar del exterior no estropeasen las pinturas. Sucede lo mismo en otras salas, quedando expuestas como si se tratase de una pinacoteca, o también como la historia del mundo romano encerrada dentro de un mismo edificio, como una casa-museo de la romanidad. Esta estancia también se denomina como exedra, que es el lugar donde se realizaban las reuniones. Se encuentra al noroeste del peristilo. Está pintada dentro de lo que se llama el tercer estilo, pero tiene una forma muy armoniosa, de acuerdo con el espacio de la sala. Predominan en la decoración las escenas mitológicas, destacando la figura de Baco que vela por Ariadna, que se halla dormida, y el castigo de Isión o Dédalo, que le muestra a la vaca de madera a Pasífae. Es muy significativa la pintura con el mito de Isión, que intentó traicionar a Zeus y fue condenado a estar atado a una rueda que giraba por toda la eternidad. Está entre los dioses Pan y Eros. El trampantojo de la parte superior, imitando esculturas y arquitecturas fingidas, está realizado para dar a la estancia una mayor amplitud y profundidad. La decoración está unificada en casi toda la casa por fondos negros, en los grandes paneles de frescos, con marcos pompeyanos rojos y amarillos, y con marcos arquitectónicos muy imaginativos. Este triclinium, al ser mayor, es una especie de oecus, o sala comedor, siendo la gran joya de la casa, y uno de los espacios más destacados, dando personalidad privada a la vivienda. Se encuentra en la zona central norte del peristilo, siendo la única sala que se cierra casi totalmente con una puerta. En las estancias donde habitaban los hermanos, predomina en las paredes el color rojo característico de Pompeya, con pinturas de temas alusivos a la mitología griega y escenas normales de la vida cotidiana. Rodeando toda la habitación, en la parte inferior de las paredes hay un friso negro, que está decorado con cupidos representando las actividades propias de cada estación del año, y algunos oficios artesanales, dejando patente a modo de narración gráfica las actividades cotidianas de aquella época. Estas decoraciones jugaban un papel muy importante, debido a que servían para distraer a los invitados y a los anfitriones en las reuniones, fiestas y celebraciones. Algunos historiadores piensan que se pudo tratar de una suite para los amigos más próximos a los propietarios. Las pinturas se corresponden con el llamado tercer o cuarto estilo pompeyano, lo mismo que las salas adyacentes. Dentro de los cuatro estilos existentes en la pintura romana, el tercero se conoce como egiptizante u ornamental, al incorporar características de los dos anteriores, cobrando importancia la figura humana y los temas fantásticos. También añade elementos arquitectónicos muy delicados y otros motivos más pequeños y decorativos, tales como los amorcillos. Por último, el cuarto estilo se denomina ilusionista, porque valiéndose de escenas fantásticas y recargadas, intenta difuminar la presencia de la pared donde se asienta. Un estudioso alemán del siglo XIX, llamado August Mau,
clasificó en 4 estilos la pintura mural pompeyana, haciendo la observación de que este estilo no es exclusivo de la ciudad de Pompeya, pudiéndose apreciar también en otros lugares, como por ejemplo Roma e incluso en las provincias, siendo Pompeya y las ciudades aledañas enterradas por el Vesubio las que contienen una mayor fuente continua de esta evidencia de la época. El pigmento se fijó en la pared aplicando el yeso húmedo, que una vez seco forma una capa exterior de carbonato de cal, quedando la pintura como si estuviese plastificada, consiguiendo una técnica duradera, pero siendo esta pintura un medio demasiado frágil, que una vez expuesta al aire y a la luz se puede evaporar significativamente. Las magníficas esculturas en mármol y bronce y los frescos mitológicos no solo demuestran el legado helénico de la cultura romana, también suponen una muestra de la vida económica y social de la ciudad y del futuro tan distinto que deparaba a las clases pobres. Al contarnos la historia de la sociedad romana, están por un lado las obras de arte, como pinturas y esculturas, y por otra parte la historia social de los esclavos liberados, siendo también una de las pocas viviendas de la ciudad de las que tenemos noticias del nombre de los propietarios. Esta vivienda es una de las más lujosas y grandes de toda Pompeya. Se divide en 5 secciones principales: el atrio grande y el pequeño. También tiene un peristilo grande y otro pequeño, y además una tienda. En los muros de todas las salas hay pinturas al fresco, la mayoría conservadas casi perfectamente. Esta casa es uno de los máximos ejemplos del arte romano del siglo I y la única de toda Pompeya de la que se conoce el nombre de los propietarios,